Bueno, hola estimados alumnos. Vamos a comenzar lo que es el apartado de teoría de costos. En este último ya estamos terminando el curso de microeconomía uno. Y bueno, en la teoría de costos lo que intentamos de alguna manera es agregar lo que es la eficiencia económica al concepto de eficiencia técnica. Veíamos en el apartado de teoría de producción que la producción podríamos en el largo plazo definirla en términos de una eficiencia técnica en cuanto a cuántos bienes o factores productivos contratar para determinar un nivel apropiado de producción, y la isocuanta medía obviamente esas combinaciones de capital y trabajo que permitía producir un nivel de producto en particular. Pero cuando introducimos lo que es la teoría de costo, lo que intentamos es agregar las combinaciones de capital y trabajo que permite determinar un nivel de costo apropiado, y obviamente con la eficiencia técnica y con la eficiencia obviamente económica vamos a poder definir las medidas apropiadas de contratación de los factores productivos si deseamos alcanzar un nivel de producto particular. Entonces, al igual que en el caso de la teoría de la producción, en el corto plazo también vamos a tener costos de corto plazo y obviamente costos de largo plazo. Y los vamos a definir de la misma manera como lo definíamos en la teoría de la producción. Vamos a definir el costo de corto plazo cuando existen restricciones desde el punto de vista de la contratación de los factores productivos, y obviamente van a existir unos costos por esa contratación fija o por esa restricción en particular, y vamos a considerar el costo de largo plazo cuando todos los factores productivos se pueden contratar de manera libre y flexible, de tal manera de que la contratación de un factor productivo de manera particular está definido obviamente por el valor que cuesta ese factor productivo, y obviamente el costo total va a ser la suma de todos esos factores productivos contratados. Entonces, vamos a tener distintos tipos de costos asociados a la producción. Primero, en el corto plazo, vamos a definir que una empresa van a tener costos fijos. Y esto es básicamente el factor que está restringido. Decíamos en la teoría de la producción que el factor común lo íbamos a denominar como capital. Entonces la combinación entre el costo de capital y la cantidad de capital contratado va a ser el costo fijo para la empresa. Van a existir, obviamente, tanto en el corto como en el largo plazo, los costos variables. ¿Qué va a generar diferencia entre el corto y el largo plazo? Básicamente la diferencia va a estar dada por el costo fijo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo solamente van a existir costos variables, no van a existir costos fijos, porque ya lo decíamos inicialmente, en el largo plazo teníamos todos los factores productivos contratados de manera flexible, entonces todos dependen de la producción, y obviamente el costo variable va a existir para todos los factores productivos y no va a haber costos fijos, el costo fijo es igual a cero. Pero en el corto plazo, perdón, vamos a tener los costos fijos asociados porque va a haber un factor productivo que va a ser fijo en esa producción. Entonces, el costo total lo podríamos definir como el costo variable más el costo fijo. Este costo fijo en el largo plazo es igual a cero, entonces va a ser el costo total igual al costo variable. Pero si estamos en el corto plazo, este costo fijo va a tener un valor, y la diferencia entre el costo total y el costo variable va a ser el costo fijo que va a existir en la economía o para el productor. La función de costo medio mide obviamente el costo por cada unidad contratada o cada unidad producida en este caso particular. El costo total dividido por I, donde I es la unidad que producimos. Entonces, si dividimos el costo total, que serían estos dos, vamos a tener el costo variable medio y el costo fijo medio. Y aquí está definido costo variable medio y el costo fijo medio. Y vamos a tener también los costos marginales, que simplemente son la derivada del costo total con respecto al nivel de producto de manera particular, que aquí está considerado, y obviamente, porque dado que en los costos fijos no existe un aumento de la producción dada por los costos fijos, el costo marginal fijo no existe, es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque en el costo fijo la contratación del factor es fija. Entonces no hay un incremento de la contratación del factor. Y dado que no hay un incremento de la contratación del factor, no debiesen haber costos marginales fijos
de manera particular, porque el costo marginal es un incremento en los costos producto de la contratación del factor productivo en particular. Entonces, la definición de los costos por parte son un concepto obviamente fundamental y lo definimos bajo el prisma de lo que es el costo asociado a la producción de manera particular por parte del productor. Es que el costo de un factor productivo está determinado por la magnitud del pago necesario para mantener ese recurso de manera en el uso actual, es decir, de poder mantener el recurso en nuestra empresa de manera de contratación. Principalmente vamos a tener tres costos principales, los costos que tienen que ver con los costos laborales. ¿Eso qué quiere decir? El cantidad de salario necesario que yo le tengo que pagar al trabajador para que el trabajador se mantenga trabajando en mi empresa. Además, también van a haber costos de capital asociados y esos costos de capital asociados tienen que ver con la cantidad de recursos que yo voy a tener que generar para poder mantener un stock de capital de manera particular en mi negocio. Y también existe lo que llamamos nosotros costos empresariales, que no muchas veces visto este costo, simplemente es de alguna manera aproximado o prorrateado, como se dice, pero llamamos costos empresariales al costo oportunidad o al salario que debiese rentar o la ganancia que debiese rentar el negocio para que el empresario mantenga el negocio y no mejor se dedique a ser un empleado de manera particular. ¿Sí? Aquí hay una gran discusión. Hay artículos que dicen que los microempresarios de verdad no alcanzan ni siquiera a ganar el dinero que le podría dar un negocio en particular. Pero por la restricción laboral, es decir, no pueden obtener trabajos y dado que no pueden obtener trabajos, prefieren generar su propio negocio, a pesar que el salario de ese negocio es inferior al salario que podrían alcanzar en su trabajo, digamos, remunerados correctamente. Entonces, obviamente, los costos empresariales muchas veces son incluidos en los costos de capital, como básicamente el capital asociado con el trabajo en particular que hace el empresario. Y vamos a suponer dos supuestos principales en nuestro trabajo. Primer supuesto, los factores productivos se transan en mercados perfectamente competitivos. ¿Qué significa eso? Significa que el salario de mercado es un salario competitivo, salario promedio competitivo, por ejemplo, para los trabajadores. ¿Cuánto yo le voy a pagar? Bueno, le voy a pagar el salario promedio de acuerdo a la calificación del trabajo, al tipo de trabajo. No necesito competir de alguna manera por el factor productivo porque se transa perfectamente y al decir transar perfectamente existe suficiente oferta y suficiente demanda para el factor trabajo y obviamente el equilibrio permite que el salario promedio sea el salario que se utiliza para el factor trabajo. Con el capital sucede absolutamente lo mismo. No existe restricción de capital y dado que no existe restricción de capital, yo puedo obtener capital de acuerdo al salario de la obtención de capital, comúnmente la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Si yo necesito un capital para aumentar la capacidad de producción de mi empresa, yo voy a un banco y el banco, ¿qué me va a cobrar? Una tasa de interés por ese capital de manera particular. O yo busco otro empresario o busco un socio. El socio, ¿qué me va a pedir? Mínimo me tiene que rentar este negocio la rentabilidad que me generaría si yo guardo la plata como un empresario, lo guardo en los fondos mutuos o lo guardo en una empresa de carácter financiero. Entonces, el capital, el salario del capital, tiene que ver con las rentabilidades asociadas al capital de manera particular. Primer punto, y eso es competencia perfecta. ¿Eso que generaría? Y cuando hablamos del costo empresarial, el empresario, ¿cuánto le va a cobrar al invertir en capital en el negocio? Bueno, le va a cobrar una rentabilidad mínima. ¿Y cuál va a ser esa rentabilidad mínima? Bueno, comúnmente asocian esa rentabilidad mínima a un porcentaje de lo que sería en competencia perfecta. O también podríamos considerar la rentabilidad asociada a un sueldo.
Es decir, si yo no trabajo en esta empresa o no invierto en esta empresa, yo voy a ir a una empresa X a trabajar. Por lo menos este negocio, para yo mantenerlo, necesito que me rente lo que yo debiese ganar en otra empresa A o en otra empresa B de manera particular como un asalariado. Entonces, de alguna manera el costo capital absorbe esas variables y eso es lo que está asociado a ese valor que yo le estoy pidiendo por cada unidad monetaria o por cada unidad invertida en el trabajo. Entonces, primer supuesto, los factores productivos son perfectamente competitivos y obviamente vamos a suponer que existen dos factores productivos, solamente el factor productivo laboral, en este caso trabajo, y el factor productivo capital, que ya lo conocemos de manera particular. Entonces hay dos costos en el largo plazo, que sería el costo laboral y el costo de capital. Son esos dos costos que vamos a considerar. Entonces, vamos a en el corto plazo a tener una relación directa entre las productividades del factor que en este caso es variable en el corto plazo, que es el trabajo, y los costos asociados a ese factor trabajo de manera particular. Ustedes esto lo pueden observar en el apartado de relaciones entre la función de costo y la función de producción. En Canvas hay una función, digamos, o hay un apartado que habla sobre las relaciones. Pero de manera general, aquí está especificado lo que estamos diciendo, que el costo variable medio del trabajo en el corto plazo, capital es fijo, dado que el capital es fijo, no está metido en el costo variable medio, solamente el trabajo está metido en el costo variable medio. Y obviamente es igual a W partido por la productividad media, fíjense. Entonces, si crece la productividad media, ¿qué va a pasar con los costos variables medios? Van a disminuir. Si se mantiene constante la productividad media, ¿cómo va a ser el costo variable medio? Va a ser constante. Si la productividad media disminuye, ¿cómo va a ser los costos variables medios? Va a ser cada vez más alto. ¿Sí? Entonces, estos son los costos variables medios. Luego, ¿qué pasa con los costos marginales? Los costos marginales del trabajo van a ser igual a W partido por la productividad marginal del trabajo. Y pasa absolutamente lo mismo que decíamos anteriormente. Si la productividad marginal aumenta, al aumentar la productividad marginal disminuyen los costos marginales. Al disminuir la productividad marginal, aumentan los costos marginales del trabajo. Entonces lo que estamos considerando una relación inversa entre productividad media y costos medios, una relación inversa entre productividad marginal y costos marginales. Eso lo pueden ver en el apartado de Canvas. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo, al igual que ustedes se acuerdan en la teoría del consumidor, cuando teníamos, ¿cierto?, la curva de indiferencia, teníamos también la recta de presupuesto. Bueno, nosotros tenemos una misma recta de presupuesto en la teoría del productor. Y esa recta de presupuesto no es nada más que una isocostos que le llamamos nosotros en la teoría de la producción. ¿Qué significa la isocosto? La combinación de los factores productivos de contratación de capital y trabajo que permiten determinar el mismo nivel de costo. Es básicamente el mismo nivel de presupuesto. Es el presupuesto que tiene la empresa para contratar factores productivos. Muchas veces ese presupuesto es fijo. Es decir, la cantidad de dinero que tenemos de contratación de los factores productivos es fijo y lo que nosotros tenemos que elegir cómo poder maximizar la producción dado la restricción de factor productivo que es fijo en algunos casos particulares. Entonces el isocosto nos muestra las combinaciones de capital y trabajo que permiten tener el mismo nivel de costo y no estoy diciendo que va a ser el mínimo costo, sino que el mismo costo. Para todas las combinaciones vamos a determinar el mismo costo. Y obviamente la recta o la pendiente de esa isocosto va a ser W partido por R, donde W es el costo del trabajo o el salario del trabajo y R es el costo del capital o la rentabilidad que yo le voy a pedir al capital de manera particular. Y esa es la pendiente, obviamente, W partido por R. Lo que obviamente no va a significar que para poder obtener el óptimo, lo que nosotros buscamos son las combinaciones de capital y trabajo que permiten minimizar los costos para la empresa sujeto al nivel de producto que queremos alcanzar como empresa. Por eso,
Lagrange está definido por la función de isocosto, que sería esta función que está aquí, y el lambda en cuanto a cuánto es lo máximo o a lo que yo quiero llegar de producción de manera particular en la empresa. Las distintas manipulaciones de esta función de Lagrange nos permiten determinar obviamente el óptimo en cuanto a la solución técnica y la solución económica. Y el óptimo ocurre cuando la RMS o la TMS, la tasa marginal de sustitución técnica, es igual a la pendiente de la isocosto. Muy parecido a qué? A lo que pasaba en la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor decíamos la RMS igual a PDX partido por PDI. Ahora PDX, el precio de X es el precio del factor productivo trabajo, W. Y el precio de Y, del bien Y, sería el precio del factor productivo capital, que en este caso R. Entonces sería la TMS igual a W partido por R. Entonces, ¿cómo va a ser el óptimo? Vamos a tener acá la isocuanta, que la conocen ustedes, esta isocuanta la vimos en el apartado anterior, que muestra las combinaciones de capital y trabajo que permiten determinar el mismo nivel de producto. Y vamos a tener la isocosto. ¿Cuándo van a ser óptimas las combinaciones de capital y trabajo? Cuando la isocuanta es tangente, o mejor dicho, la isocosto es tangente a la isocuanta. Eso permite determinar estos factores productivos óptimos de manera particular. Y obviamente con ese factor productivo o con ese nivel óptimo vamos a poder determinar, uno, las demandas de los factores. ¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo el K óptimo, que sería cuánto factor productivo capital debo contratar óptimamente. El L óptimo, que sería cuánto factor productivo trabajo debo contratar óptimamente, y a eso le llamamos nosotros las demandas de los factores productivos o demandas condicionadas también, que le llama la literatura. Demanda de los factores productivos. También vamos a encontrar las sendas de expansión con este óptimo, que sería todos los puntos óptimos para cada nivel de producción. Es decir, fíjate que este isocuanta es para Q0. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar la producción a Q1 o a Q2 o a Q3 o a Q4? ¿Cómo van a ser las combinaciones de capital y trabajo que permiten aumentar la producción óptimamente? Bueno, esas combinaciones óptimas que básicamente se dan cuando la productividad marginal del trabajo partido por la productividad marginal del capital es igual a W partido por R, permite determinar lo que llamamos nosotros la senda de expansión o la senda en donde combinamos capital y trabajo óptimamente para cada nivel de producción que va creciendo y que va aumentando paulatinamente. Obviamente teniendo las combinaciones óptimas de capital y trabajo, acá capital y trabajo, podemos determinar la función de costos, pero con óptimos. Es decir, aquí vamos a tener un L óptimo, un K óptimo. Y obviamente ese L óptimo y K óptimo va a depender de qué? Del nivel de producto que yo voy a considerar. No va a ser cualquier K, sino que va a ser óptimo de acuerdo al nivel de producto que yo quiero alcanzar. Lo que permite obviamente determinar una función de costo total que depende del nivel de producto que yo quiero alcanzar, del salario obviamente de R y de W, los salarios de capital y trabajo. Y esa función de costo yo puedo determinar también el costo medio, que sería la función de costo total, que sería C, dividido por el nivel de producto, y obviamente el costo marginal, que sería la derivada de la función de costo con respecto al nivel de producto de manera particular que tendríamos acá. Y obviamente aquí hay un ejercicio, un ejemplo, que lo voy a dejar pendiente para la clase siguiente, que voy a mostrar este ejemplo, cómo se desarrolla de manera particular. Eso, les mando un saludo, espero que se encuentren muy bien y que tengan un excelente resto de semana.